¿Y si la imagen más famosa del siglo XX no nos enseñó la verdad, sino la versión más útil de la verdad? La escena está grabada en la memoria del mundo. Un traje blanco, un vacío negro, una escalera suspendida sobre el polvo. Y una frase tan perfecta que casi parece escrita para sobrevivir más que el propio momento. Así recordamos a Neil Armstrong, no como a un hombre, como a un símbolo. El primer hombre en la Luna. El instante en que la humanidad dejó de mirar al cielo para empezar a pisarlo. La prueba de que el futuro había comenzado. Eso es lo que creemos, pero hay un problema con esa historia, porque cuanto más la repetimos, más limpia se vuelve. Y cuanto más limpia se vuelve, menos parece historia, y más parece mito. La pregunta no es si Armstrong llegó a la Luna. La pregunta es más incómoda. ¿Por qué el mundo necesitó convertirlo en algo más que un astronauta? ¿Por qué recordamos un nombre y olvidamos casi todo lo demás? ¿Y por qué, si aquel paso abrió supuestamente una nueva era, más de medio siglo después, seguimos hablando de volver a la Luna como si aún no supiéramos hacerlo del todo? Hoy no vamos a desmontar el viaje, vamos a desmontar algo más interesante. La manera en que una hazaña real fue pulida, simplificada y elevada, hasta convertirse en una leyenda casi intocable. Porque quizá el verdadero mito no es la Luna, quizá el verdadero mito es el personaje. Neil Armstrong encajaba demasiado bien en la historia, no parecía una celebridad, no hablaba como una celebridad, no se movía como un conquistador obsesionado con la gloria, y precisamente por eso era perfecto. Sereno, controlado, preciso, casi silencioso. No imponía por carisma, imponía por contención. Parecía el tipo de hombre al que uno cree sin esfuerzo. El tipo de rostro que convierte una hazaña técnica en una verdad moral. El tipo de figura que hace que el poder parezca limpio. Y ahí empieza la incomodidad. Porque los mitos más eficaces no siempre se construyen sobre los hombres más ruidosos. A veces se construyen sobre los más útiles. Y Armstrong era útil. No solo porque bajó primero por la escalera, sino porque representaba exactamente lo que Estados Unidos necesitaba proyectar en ese momento. Control, inteligencia, superioridad técnica, frialdad frente al caos. Un futuro administrado por hombres racionales, no por fanáticos. La Luna no era solo ciencia, era prestigio, era propaganda, era una batalla por el significado del futuro. Nos gusta recordar aquel momento como una victoria de la humanidad. Pero antes que eso, fue una victoria estadounidense dentro de una guerra simbólica global. La frase era universal. El contexto no lo era. Y eso no empequeñece la hazaña, la vuelve más difícil de mirar. Porque una cosa es admirar lo que ocurrió, y otra muy distinta, aceptar la forma en que fue empaquetado. La historia popular hizo algo brillante. Nos enseñó a recordar a un hombre para no tener que pensar en un sistema. Cuando pensamos en la Luna, pensamos en Armstrong, no en Buzz Aldrin, no en Michael Collins, no en los equipos de cálculo, no en los ingenieros, no en la industria, no en el dinero, no en la presión militar, no en el miedo a perder ante la Unión Soviética. Pensamos en un hombre bajando una escalera, y eso ya nos dice muchísimo. Los mitos no simplifican por accidente. Simplifican porque una historia demasiado compleja no sirve igual de bien al poder. No emociona igual. No se recuerda igual. No cabe igual en la memoria colectiva. Es más fácil amar a un héroe que comprender una estructura. Más fácil repetir una escena que explicar una maquinaria. Más fácil venerar a un rostro que aceptar que detrás había cálculo, estrategia, rivalidad y necesidad política. No hacía falta inventar una mentira, bastaba con recortar la verdad. Y cuanto más se recorta una verdad, más se parece a una leyenda. Pero aquí aparece otra grieta. ¿Por qué Armstrong? ¿Por qué él quedó fijado para siempre en el centro del relato? Porque era el primero, sí. Pero no solo por eso. Armstrong servía porque parecía no servir a nadie. Transmitía modestia, transmitía competencia,
transmitía una especie de neutralidad casi sagrada. Parecía estar por encima del espectáculo, y eso lo hacía todavía más poderoso como símbolo. Porque cuando el héroe parece no querer ser héroe, el mito se vuelve más creíble. No parecía propaganda, y por eso funcionaba tan bien como propaganda. No parecía un actor, y por eso parecía verdad. Esa es una de las formas más refinadas del relato político. No imponerse como propaganda, sino presentarse como algo tan natural que nadie sienta la necesidad de discutirlo. Neil Armstrong fue un hombre extraordinario, pero también fue una solución narrativa perfecta. El rostro ideal para un país que no solo quería ganar una carrera, sino adueñarse del significado de esa victoria. Porque llegar primero a la Luna no bastaba. Había que convertir ese gesto en una imagen moral, en una escena pura, en una especie de momento sagrado del progreso. Y quizá ahí está el verdadero salto, no en el que dio sobre el polvo lunar, sino en el que dio la historia al transformar un acontecimiento complejo en una escena casi religiosa. Un hombre, una escalera, un paso, una frase, y el mundo entero entendiendo que estaba viendo el futuro. Pero ahora viene la pregunta que más incomoda. Si aquello fue realmente el comienzo del futuro, ¿por qué no hubo después una normalidad lunar? ¿Por qué la luna quedó en nuestra memoria como una cima y no como una costumbre? Nos contaron que aquel paso abrió una puerta. Tal vez fue otra cosa. Tal vez fue una cumbre irrepetible. Una demostración descomunal de capacidad técnica. Sí. Pero también una excepción histórica, sostenida por una urgencia política que no podía durar para siempre. Eso cambia mucho la forma de mirar a Armstrong, porque entonces deja de ser simplemente el pionero del mañana y empieza a aparecer el rostro más brillante de un momento excepcional que después no pudo convertirse en rutina. La imagen sobrevivió mejor que la continuidad. El símbolo fue más fuerte que el proceso. El héroe permaneció, aunque el camino se enfriara. Y eso también forma parte del mito. Porque no solo se construyó la figura de Armstrong, también se construyó la sensación de que la humanidad ya había cruzado un umbral definitivo. Como si el progreso fuera lineal, como si conquistar algo una vez significara haberlo domesticado para siempre, como si llegar fuera lo mismo que saber volver, repetir, sostener. Pero no fue así. Lo que vimos en 1969 no fue una costumbre naciendo. Fue una excepción deslumbrante, una mezcla brutal de recursos, presión geopolítica, obsesión tecnológica y voluntad nacional concentrada en un solo objetivo. No el inicio de una vida humana en la Luna, sino la prueba de lo que un sistema podía hacer cuando necesitaba ganar. Y entonces aparece una verdad todavía más incómoda. No solo le interesó a Estados Unidos fabricar ese símbolo, también nos interesó a nosotros creerlo. Porque el siglo XX no necesitaba solo poder, necesitaba redención. Después de guerras, amenazas nucleares, violencia industrial y miedo global, la humanidad necesitaba una imagen luminosa. Algo que pudiera señalar y decir, aquí no solo fuimos destructivos, aquí también fuimos capaces de hacer algo inmenso. Armstrong no fue solo una victoria nacional, fue una respuesta emocional, una especie de alivio. La prueba de que la tecnología también podía producir asombro limpio. La prueba de que el poder, por un instante, podía parecer grandeza y no amenaza. Por eso el mito fue tan fuerte, porque no lo sostuvo solo un gobierno, lo sostuvo también una necesidad cultural más profunda. Necesitábamos esa escena, necesitábamos un hombre tranquilo sobre un suelo imposible. Necesitábamos creer que el futuro tenía rostro humano. Necesitábamos que aquella imagen significara algo más que estrategia. Y cuando una sociedad necesita mucho una imagen, corre el riesgo de dejar de mirar lo que esa imagen oculta. Y lo que oculta aquí es enorme. Oculta la competencia feroz que impulsó la misión. Oculta lo frágil que era aquella conquista. Oculta que el supuesto salto de la humanidad dependía de condiciones excepcionales. Oculta que un paso simbólico no garantiza una transformación permanente. Y oculta, sobre todo,
que ningún mito nace solo de lo que ocurrió. Nace también de cómo se recuerda, de qué se repite, de qué se simplifica, de qué se embellece, de qué se calla. Por eso Neil Armstrong importa tanto, no solo por haber sido el primero, sino por la forma en que fue convertido en el primero. Porque entre el hombre real y la figura que heredó la memoria colectiva hay una distancia. Y en esa distancia se construyen los relatos que luego parecen obvios, naturales, indiscutibles. El Armstrong real fue extraordinario, pero el Armstrong mítico es otra cosa. Es el héroe silencioso, el pionero puro, la encarnación perfecta del progreso humano, la versión limpia de una historia mucho más densa, mucho más política, mucho más incómoda. Y eso debería hacernos sospechar, no porque estemos ante una mentira, sino porque estamos ante algo más sofisticado. Una verdad reducida hasta parecer inevitable, una hazaña real convertida en símbolo total, un hombre convertido en atajo narrativo para explicar algo demasiado grande como para contarlo entero. Quizá esa sea la clave, no negar la grandeza, pero sí desconfiar de su versión más simple, porque la historia casi nunca se vuelve mito cuando inventa desde cero. Se vuelve mito cuando toma algo real y lo pule tanto que deja de parecer humano. Entonces, cuando recordamos a Neil Armstrong, quizá no estamos recordando solo lo que hizo. Quizá estamos recordando la forma exacta en que el siglo XX necesitó contárselo a sí mismo. Y eso abre una última pregunta. ¿Fue Neil Armstrong el gran pionero del futuro? ¿O fue el rostro perfecto de una historia que necesitábamos creer para sentir que el progreso tenía sentido? Nos vemos en el próximo quiebre.